En tu casa con Paola presenta su programa La Entrevista en Letras del Tiempo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a En tu casa con Paola, la entrevista en Letras del Tiempo. Para mí es un honor estar aquí con J. Mario Arbeláez, fundador o uno de los fundadores del movimiento nadaísta en Colombia. Se los presento. J. Mario, ¿cómo estás? Pues es un placer estar con tu audiencia y sobre todo acceder a una entrevista con la belleza. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Bueno, para los que no saben, ¿qué es el nadaísmo? Empecemos por ahí, para los más jóvenes que no tienen ni idea de este paso, este movimiento que fue tan importante en Colombia. Bueno, el nadaísmo, para definirlo más bien con pocas palabras, fue una irrupción de la juventud que se manifestó a partir de 1958. O sea que estamos a un año de cumplir 60 años. Como decía en estos días Eduardo Escobar cuando caminábamos por las calles de San Andrés, ¿quién iba a pensar que el nadaísmo se iba a convertir en una patota de viejitos? Pues sí, porque en realidad éramos jóvenes de 16, 17, 18 años que nos habíamos ido tras el manifiesto del profeta Gonzalo Arango, publicado en la prensa, y él se dedicó a hacer giras por diferentes ciudades del país, reclutando jóvenes para su causa perdida. Él la llamaba el Evangelio de la Nueva Oscuridad, él se hacía llamar el profeta, y a los que lo seguíamos éramos los monjecitos. De modo que cuando yo estaba en Cali en 1958, terminando el bachillerato, que con toda seguridad lo iba a perder, dije, no, pues este es mi profeta. Y calcé mis sandalias y lo seguí. ¿Qué decía? Antes de que te enseñó, ¿cuál era la esencia de este manuscrito, de este manifiesto? ¿Cómo no? La esencia de este manifiesto era poner el mundo patas arriba, es decir, estar en contra de todo lo establecido, la academia, la iglesia, la misma familia, y sobre todo en el arte, hacer una revolución en la manera de expresarlo. En Colombia no había, por lo menos en literatura, vestigios de lo que es la literatura o la poesía de vanguardia. Aquí todavía no se había practicado, y entonces tomamos la referencia de movimientos de vanguardia europeos como el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, y una que estaba todavía en boga en Norteamérica llamada los beatniks o Beat Generation. De modo que con esos referentes pues impusimos una nueva manera de expresarse en la literatura y en las artes, porque no nos dedicamos únicamente al texto escrito, sino también a la pintura con personajes como Pedro Alcántara, Álvaro Barrios, Norman Mejía, Cat, y así pues que creamos un cimbronazo en la sociedad colombiana. Como una desestructuración, ¿no? Del pensamiento, de las normas, de las leyes, de lo establecido. De lo establecido por completo. A diferencia de los marxistas que querían pues una revolución total y cambiar. Nosotros, a pesar de que queríamos que cambiara todo, no estábamos de acuerdo, digamos, en buscar el poder para las clases trabajadoras, porque nosotros odiábamos el trabajo, ¿no? El trabajo era algo que queríamos desterrar de las actividades del hombre. Como relajar un poco más al ser humano. Dar a entender que una vida que para merecerla había que trabajarla, no merecía la pena vivirse. Bueno, eran unas frases como muy estruendosas para la época. Sí, claro. Hoy en día estamos un poco más acoplados a esas cosas. Como éramos tan jóvenes, sabíamos que no íbamos a tener resonancia en los medios de comunicación masivos, como pues los periódicos, la televisión apenas empezaba. Entonces nos acudimos al escándalo. Escándalos terribles como sabotajes de encuentros de escritores, como pedirle al alcalde de Cali que demoliera la estatua de la María y en su reemplazo pusiera a Brigitte Bardot desnuda, el busto de Brigitte Bardot desnuda. Eso creaba una conmoción nacional, claro. Como un sacrilegio que hicieron los nadaístas de Medellín en la iglesia metropolitana cuando entraron a comulgar, y a uno se le cayó la hostia y pensaron pues que habían entrado a escupirlas y los persiguieron, casi los matan por las calles de Medellín, como en la Edad Media, pues toda la multitud, los capturaron, estuvieron en la cárcel de la Ladera durante varias semanas, fueron excomulgados por el Vaticano,
Y bueno, pues, los periódicos, después de publicar todas esas barbaridades, como que el público pedía, bueno, ¿y estos qué es lo que escriben? Entonces se vieron obligados a abrirnos las puertas. A esa época tú tenías 17 años. Yo tenía 18 o 20. ¿Y te recuerdas algún escrito de esa época? Pues el escrito, había se llamaba el terrible 13 manifiesto nadaísta, y el manifiesto de los escribanos católicos, que decía por qué no éramos cristianos, por qué no éramos católicos. No somos católicos porque Dios hace 15 días que no se afeita, ¿no? Porque Santa Teresa de Jesús era una mística lesbiana, cosas por el estilo, cosas horribles, pues, vistas ahora. Pero claro, ahora, vistas ahora son horribles en ese tiempo, ahora se ve como una ingenuidad de muchachos. Sí, sí, sí. Pero te quiero decir que tuvimos tan buena suerte con los medios de comunicación que un nadaísta de Medellín, Eduardo Escobar, y un nadaísta de Cali, Jotamario Arbeláez, hace más de 25 años tenemos nuestras columnas semanales o quincenales en el periódico El Tiempo. Y yo en el periódico de mi casa de origen de Cali, en El País, y Eduardo durante muchos años en El Colombiano. Un aporte muy importante para cualquier tipo de sociedad, tener este rompimiento, esta expresión de juvenil, es muy importante, y una invitación también para que todos los jóvenes, no hacia la rebeldía, pero sí hacia expresar lo que quieran ser y lo que sientan en su interior, y a decirlo y a hablarlo, así suene un poquito loco en su momento. Claro. Es muy importante. Y fíjate que en un principio éramos considerados como los enemigos públicos número 1, número 2, número 3 y así hasta el 13. Pero tampoco hay que pensar que, digo 13 porque el primer libro que publicó el nadaísmo se llamaba 13 poetas nadaístas y eran Gonzalo Arango y sus 12 apóstoles. Fíjate que a pesar de que nos presentábamos como ateos recalcitrantes, de todas maneras en el trasfondo de todo había cierto léxico, cierto lexicón de tipo religioso. Seguro. Y claro. Gonzalo Arango al final de sus días ya se había reconciliado con la figura de Jesucristo, murió místico, prácticamente en un accidente de tránsito, y bueno, posteriormente con el nadaísmo ha sucedido una cosa muy extraña, que en el caso incluso mío, he tenido también cierto acercamiento con la figura de Cristo, no a través de prédicas, ni que me haya sonsacado ninguna iglesia, ni cristiana, ni evangélica, sino porque he tenido comunicación directa a través del espiritismo con algunos maestros selectos de la iglesia que me han conducido la mano hacia formas de expresión que de otra manera no hubiera tenido acceso. Ajá, entonces, ¿cómo das ese salto? Entonces estamos en este muchacho de 17 años totalmente contagiado de este movimiento, de este despertar también, ¿no? Juvenil, de una época, de una sociedad como lo es Colombia al año casi 1960, Sí, los años 60, con toda la época también del hipismo, de paz y amor, ¿se unían un poco con este...? Nos unimos, sí, posteriormente más o menos en el... Bueno, cuando fui a oír a Gonzalo Arango, pues quedé plenamente identificado con su doctrina. No me dieron el diploma de bachiller, pero ya comencé a escribir al estilo que él me implicaba en el nadaísmo, y escribí un poema como de unas 8 páginas llamado Santa Librada College, que así era el nombre de mi colegio fundado por el general Santander, y ese poema tuvo un éxito tan grande en todas las revistas de vanguardia latinoamericanas que muy pronto comencé a ganar premios de literatura, y los profesores cada que me ganaba un premio decían pues no, pues este Jotamario con esos premios nos está haciendo quedar como un rabo, ¿no? Entonces como a los 10 o 12 años decidieron expedirme el flamante cartón de bachiller honoris causa, ante lo cual la Universidad Santiago de Cali muy pronto, 2 años después, me concedió también el doctorado honoris causa en literatura. Estamos hablando de la época 1960 en Colombia, con todo este movimiento también hippie. ¿Se unieron en algún punto? Sí, en principio el movimiento nadaísta era una réplica a la violencia, a la primera violencia que tuvo Colombia. Y como te digo, por el comportamiento, por los escándalos, por los manifiestos pestíferos que emitíamos, era una especie de violencia, de
respuesta violenta a la violencia. Claro. La diferencia es que era una violencia verbal, la nuestra, nunca era una violencia ofensiva con armas. Esa fue la diferencia también con las otras personas que buscaban un cambio radical. Mientras que el hipismo era más y cuando paz y hablamos amor. de hipismo, entramos ya en una onda de paz y amor. Está bien, no vamos a pelear. Porque en eso tuvo mucha influencia también ya las drogas, tanto las sintéticas como los las calmaron, naturales que había. tocó drogarlos a todos. Sí, porque íbamos, por ejemplo, a la miel. A dormirlos. La miel era un sitio donde crecían los hongos alucinógenos, de donde venían todos los Toda una extranjeros época. a consumirla, ¿no? Ajá. Y en medio pues, de ese viaje, pues que iba uno a pensar en agresión, ni en agresividad, ni nada, sino Claro. un poco volver hacia el interior de sí mismo, tanto que nos implicaba comunicarnos con las altas doctrinas y de la India, ¿no? Y del Oriente. Okay. Entonces volteamos los ojos hacia el budismo, principalmente el budismo zen, que es una tendencia donde no existe la racionalidad, es decir, las preguntas no se responden de acuerdo con la pregunta, sino lo que tiene el personaje o el iniciado en la mente. Entonces así se hace una interrelación que es cada uno va por su lado, entonces cada uno va emitiendo su sabiduría sin que tenga concatenación con la del otro. Ajá. Entonces eso nos servía también para hacer como un estilo de expresión bastante diferente, porque si uno tiene la misma racionalidad, por más que discute y discuta, pues siempre habrá agresión. Sí, claro. En cambio, si cada uno va con su sabiduría por su camino, como deberíamos ser, así ¿no? debería ser. Lo que pasa es que como no obedece a los parámetros de la lógica, pues entonces la cosa queda muy difícil, pues queda como muy absurda, queda como el teatro del absurdo. Bueno, eso por ese lado. Bueno, pero dando pie, hay un reconocimiento también al otorgarte el grado a tus estudios y el grado por bachiller y por profesional. Como tú lo decías ahorita, ¿cómo se llama? ¿El honorífico? Honoris causa. Honoris causa, o sea que es algo como que... Es que se lo da a los que no han estudiado. A los que no han estudiado, sí, pero que son una pilera. Son merecedores de... Claro, no todos somos iguales, digamos que hay una forma de estudio y de realizarnos a nosotros mismos de diferentes formas, tanto a en la educación como a nivel espiritual también. Tenemos diferentes caminos y diferentes fuentes para limpiar, para sanar, para curar, para protestar, diferentes formas de expresión. ¿Cómo no? Entonces así debería ser. ¿Cómo siguió tu camino entonces? Entonces, por ejemplo, escribí cuando ya te dieron ese reconocimiento. Escribí este poema. Los agentes secretos que me perseguían están ahora en las mismas cárceles donde pensaban guardarme. Las novias que me abandonaron están casadas con zarrapastrosos. La agencia de arrendamientos que pretendió entablarme juicio por el gobierno fue cerrada. Que pretendió entablarme juicio de lanzamiento fue cerrada por el gobierno. El Pisaverde que perjudicó a mi hermanita en una piscina se ahogó en Juan Chaco. Los profesores que me hicieron perder el bachillerato se han puesto verdes, viendo en el pequeño libro editado en París por Messier Laluz, Arbeláez J. Mario, Cali, 1940, poeta. Esa es la manera de ejercer la revancha a través de la poesía. Muy bien, es una excelente manera de competir, de pelear. ¿Ah? Bueno, y ya con los hippies, pues entonces entramos por ese sendero. Conocí al líder Manuel V, hice parte del hippismo de la calle 60, donde había un parque dedicado al hippismo en Bogotá. Y ¿cuál parque? el parque de la calle 60, que es el parque Julio Flores, 60 con séptima. Okay. Entonces allí se conglomeró toda esa juventud desde los Mi años. mamá te conoció. ¿Así? Ella quería venir. Y era hippie también. Era hippie. Qué bonito. Soledad Forero. Sí. Seguro si la ves, era pintora. Ajá. Bueno, y entonces continuamos. Había un parque donde se reunían. Donde nos reuníamos, ahí había muchas discotecas también pues, de música rock. Se crearon muchos grupos de rock, eso fue un fenómeno en Colombia, piloto pues, en relación con Latinoamérica. Y bueno, sí,
me dice que por qué se acabó el hipismo, y yo digo, se les acabó la ropa, se les comenzó a caer el pelo, entonces pues claro, yo iba muriendo por consunción. Tocó empezar a trabajar. Y sin embargo, bueno, yo sí trabajé, en realidad yo fui el único nadadista que ¿cómo se dice? Que se unió al sistema. Traicioné un poco la cosa, pero ¿por qué? Porque toca. no, y porque sabía manejar la pluma. Y me era tan fácil como hacer un buen verso, hacer un buen eslogan. Por el buen verso no me pagaban ni un peso y por el eslogan me pagaban 1 millón. Claro. Entonces me llamaron de Propaganda Sancho cuando me gané el primer premio de poesía de la editorial de García Márquez, de la Oveja Negra. Entonces hice unas declaraciones en la prensa muy sorprendentes. Por ejemplo, el cigarrillo produce cáncer y la marihuana locura. Entonces les pareció muy llamativo, muy creativo. Claro. Entonces, no, venga para acá, si usted le hace la publicidad a un movimiento tan gaseoso como el que es el nadaísmo, pues venga y se le hace a nuestras gaseosas. Claro. Y es así que, pues allí me pensioné, y además porque sabía que trabajaba con la imaginación, la tecla, el estímulo del cine, de la pintura y sobre todo de las bellas mujeres. En ese ambiente. No, porque es que no podemos sesgar, es decir, siempre los que están del lado contrario, entonces uno no puede, siempre hay, ¿cómo se llama? Cierta reglas por todo lado. Mira, hasta en el nadaísmo, que se supone que no hará reglas, también hay reglas. O sea, no, qué jartera, podemos y tenemos y somos diversos y podemos hacer. Pero somos tan diversos y tan contradictorios, digamos, que de esa banda que te estoy diciendo, de enemigos públicos número 1 y casi anticristos, como nos se señalaban en algunos lugares, ha llegado el momento en que un nadaísta le trajo la paz a Colombia, el doctor Humberto de la Calle, y lo más probable es que ese personaje sea nuestro próximo presidente. Ok. ¿Y cómo le trajo a Humberto de la Calle esa paz a Colombia? Cuéntame. Pues a través de 3 años de intensa labor, imagínate en Cuba, con 2 bandos tan tremendos como era la guerrilla y como es el oficialismo, pues la gente del gobierno, y tratar durante todo ese tiempo de lograr una firma de una paz que la estamos anhelando desde siempre. Precisamente ese fue, Gonzalo Arango dice que si no hubiera existido Gaitán o no lo hubieran matado, él no hubiera hecho el nadaísmo. Era esa necesidad que teníamos siempre de vivir en una sociedad en paz, una sociedad compuesta, y parece que eso es lo que se vislumbra ahora. Eso es lo que se vislumbra, que de alguna manera todos podamos incluirnos unos a otros. Exactamente. Ya le hice incluso un eslogan: de la calle a Palacio, póngale la firma. Bueno, de la calle a Palacio, ok. Bueno, que cualquier intento de alcanzar esa paz pues se haga realidad, porque en ese camino es que están todas las mentes vibrando ahora. Correcto. Y es lo que deseamos, es lo que queremos, y pues que así sea. Bueno, ¿cómo sigues entonces tu camino de la rebeldía, de las contradicciones, ¿no? Del no Dios? ¿Sí? ¿Sí pensabas eso desde niño? Sí. ¿O en el fondo había algo que te... Cuando ingresé al nadaísmo, ya lo que pasa es que había leído los autores pues, que creaban el desasosiego, ¿no? Como Federico Nietzsche, como así hablaba Zaratustra. Claro. ¿Te uniste en alma realmente, o era más como la protesta como un niño cuando quiere... Sí, era como más cierta forma de una pataleta, digamos. Sí. Pero en el camino en el camino a esa pataleta la fuimos fortaleciendo, le fuimos encontrando sentido y la fuimos enriqueciendo con el producto de nuestras lecturas, de nuestras experiencias, la referencia al cine, por ejemplo, el cine que por ese tiempo el principal era el de la nueva ola, ¿no? Las películas como Sin Aliento, Hiroshima, Mon Amour, y el neorrealismo italiano. Entonces hacíamos toda esa mezcla de todas las artes para sacar una variante que pudiera ser expresada por medio de la literatura. ¿Qué es lo que más te aplauden, digamos, en Europa cuando lees en tus recitales? ¿Qué es lo que más les gusta? Les gusta básicamente el poema Santa Librada Colis, que es que extraño, que es un poema de los 20 años, escrito a los 20 años. Y la parte de nosotros, los nadaístas al principio hacíamos una
poesía inconexa, inconforme, rota, vacía, como para no seguir el hilo de los poetas anteriores. Sin embargo, por influencia del poeta sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal, que después hizo parte de la Junta Militar de Gobierno, él tenía un estilo que era contar las cosas triviales, comunes y corrientes, lo que pasaba por la calle, por las veredas. Entonces, es lo que llamaban la poesía urbana. Entonces asumimos la poesía urbana. Yo tomé como tema principal la profesión de mi padre, que era la sastrería. Entonces, con base en eso, escribí un libro, La Casa de las Agujas, y en El Profeta en su casa también hago como esos retratos de familia, que eso se vuelven comunes a todas las familias en todo el mundo. Parece que no son tan diferentes las familias, por más que cambien de idioma y de costumbres. Sí, las emociones, el sentir humano siempre va a ser común. En todos sentimos amor, todos sentimos odio, todos sentimos rabia, todos sentimos alegría, esas emociones son las que nos unen como seres humanos, y en ese sentido nos podemos unir en el arte. Es lo que más te aplauden, eso es lo que más te aplauden. Claro que tiene el resultado también de los premios literarios que fui alcanzando, ¿no? Sí. Yo me vine de Cali en el 70, a tomarnos la capital, soy de Cali, y vine con el Valencia. ¿Y bailas la salsa también? Bailo tremendo. Bueno, ahí está mejor a eso, ¿no? El baile no tampoco. Salseros puros, ¿no? Claro, claro. Muy amigos pues con Andrés Caicedo, que en esa época nos vinimos, estaba terminando de escribir Que viva la música. Qué lindo. Y que consideramos que ese es un libro auténticamente nadaísta. Bueno, ya aquí en el 70 íbamos a escribir un libro con Elmo Valencia denunciando el robo de las elecciones al general Rojas Pinilla. Escribimos el libro Rojo de Rojas, a imitación del libro Rojo de Mao. Y bueno, pero el libro no se vendió, a pesar de que, bueno, el editor hizo una edición muy maluca, muy feíta, con letra minúscula, tanto que le pusimos un libro para leer con lupita. No. Y entonces nos metimos al hipismo, y estuve 10 años, del 70 al 80, viviendo de mi nombre, J. Mario, que ni siquiera le ponía apellido. Y al final de casi llegando a los 80, aparece por la televisión otro J. Mario, que me arrebató completamente la atención, si todo el mundo decía, ¿usted J. Mario? Sí, J. Mario Valencia. Además, totalmente opuestos los dos, ¿no? Entonces, no. El negativo y el positivo. Sí, no puedo seguir así, me están bajando el chirimoyo. Entonces, publiqué, saqué todos mis borradores que tenía en una caja que me habían ido por 10 años antes, las organicé y las mandé al concurso de la editorial La Oveja Negra, que en ese tiempo era de García Márquez, y me gané pues el primer premio con Mi Reino por este Mundo. Entonces, bueno, eso fue un bello relax. Gracias a eso entré en la publicidad. 15 años después gané el premio. Increíble, una dadaísta en la publicidad. En la publicidad. Así es la vida, así es la vida. Sí, porque decía, pues primero que todo, nadie moneda y no hacernos la publicidad de nosotros. Entonces, el único cambio era hacérsela a los demás. Claro, claro. ¿Cómo podrías comparar un movimiento a nivel de pintura, un movimiento artístico, un movimiento de los movimientos del arte con el dadaísmo? O sea, ¿cuál podría ser igual? Parecido. Como te dije inicialmente, tomamos mucho, para mí particularmente es el dadaísmo. El dadaísmo, un movimiento que fue fundado en 1917 por Tristán Tzara. También se da en la pintura, me imagino. En la pintura también. Tanto el surrealismo como el surrealismo, dadaísmo y futurismo también tuvieron manifestaciones extremas en el arte. Pues del surrealismo salieron pues, pintores magníficos. Uno que nos gusta mucho a los de vanguardia, pero que se tomó el mundo, es Salvador Dalí, ¿no? Entonces, claro. ¿no? Él vendría siendo un poco... Pues, sí, es como el demostrar del surrealismo, siendo que sus posiciones de amistad con el sistema, con el mismo Franco, con la monarquía, pues lo hacían sospechoso para sus compañeros, ¿no? Claro. Pero una cosa es muchas veces la posición ideológica y otra las manifestaciones del arte cuando son pues, hasta sublimes, podría decirse. Sí, claro, las expresiones artísticas. Bueno, ¿cómo ha evolucionado
el nadaísmo desde esa época hasta ahora? ¿Cómo? Bueno, no sé si sería evolución, porque nos hemos mantenido en la, digamos en los términos expresivos, en el tono, en estas particularidades que mantenemos siempre desde el principio, la irreverencia y el humor negro. El humor negro fue siempre una característica en la expresión de cada una de nuestras frases, fuera en cuentos, en novela, en poesía, y desde siempre lo impusimos, tanto que posteriormente García Márquez se adjudicó que había sido el fundador del mamagallismo, ¿no? Que precisamente el mamagallismo era un término que podía adjuntarse a los géneros literarios, pero ya lo habíamos pero trabajado sistemáticamente desde el principio de nuestro movimiento. Ok, bueno, muchísimas gracias, J. Mario. Quisiera que me hablaras un poco de tu amigo. Elmo Valencia, el monje loco, acaba de fallecer no hace más de una semana en la ciudad de Cali. Ya tenía 91 años, los mismos años, había nacido el mismo año de Fidel Castro, de Néstor Raúl Rossi, el célebre futbolista, y de Marilyn Monroe. De modo que pues se llevó el invicto de ellos en resistencia. Era en resistencia, nadaísta puro. Se inventó el nadaísmo zen, que era una fusión entre pues nuestro movimiento y el ala del budismo, como le decía. Nadaísmo zen, se inventó el nadaísmo zen. Genial, buenísimo. Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo? Sí, el nadaísmo zen, porque él estuvo en la isla Isla Nada, se llamó, que fue una isla que se tomaron varios nadaístas, 5 mujeres, 4 mujeres y 3 hombres, al frente de Tumaco, con el producto de una isla que una de ellas había comprado con un diamante que le había regalado María Félix, la actriz mexicana, en un amorío que tuvieron. Entonces fueron a tomarse la isla, vivieron allí como 10 meses para huir del sistema de la televisión en colores, de la compraventa, de los bolsos y toda la cuestión, y vivir en la pureza adánica y paradisial. Sin embargo, pues también comenzaron los rumores, las cuestiones, y fueron que terminaron se habían llevado un cerdo que compraron para salvarlo del matadero cuando iban a subir al barco en Buenaventura, lo bautizaron Descartes, y terminan todos a los 10 meses de ser devorados por el cerdo, que era el sistema. Esa es una novela icónica del movimiento que no se circuló sino con escasos ejemplares y que ahora sería muy bueno ponerla en boga. Okay. ¿Cómo es la respuesta del colombiano ante... ¿Tú haces recitales acá en Colombia? Sí, también, obviamente. En este momento voy para uno de ellos, en la Biblioteca Tadeo Lozano, luego en el Alzate Avendaño, luego vienen en uno de los barrios extremos. Por lo general doy 3 o 4 lecturas semanales. Ahora menos porque estoy en Villa de Leyva, pero en Villa de Leyva también voy a comenzar a hacer. Qué bonito. Sobre todo el sitio donde iba Gonzalo Arango, que era el monasterio de la Candelaria, donde había unos monjes que lo querían mucho, le daban acogida y todo. Y él, cuando iba a viajar hacia Londres, a despedirse ya de Colombia, fue a despedirse de ellos y en el camino encontró la muerte. Pero ahora que estoy habitando en Villa de Leyva soy yo, entonces vamos nuevamente a hacer una evocación. ¿Todos estos recitales aquí en Bogotá van a ser de este mes? ¿En este mes? Uno hoy, mañana en un colegio de Bosa, y posteriormente en la Candelaria, en la Alzate Avendaño. Y bueno, y cuando recitas a los estudiantes, ¿qué reacción tienen los jóvenes con tu poesía? No, se vuelven locos de la emoción y como te digo, la irreverencia para los jóvenes es indispensable para sacarle partido. Y posteriormente recibo mucha correspondencia por internet, y así como mucha gente creía que el nadaísmo era únicamente se había quedado en los integrantes iniciales, ahora por ejemplo cada aniversario de la muerte de Gonzalo, que es el 25 de septiembre, se cumplirán 41 años. Desde hace 6 años se vienen organizando eventos en varias ciudades, en La Haya, en Roma,
en Copenhague, en México, y en varios municipios de aquí como Jumbo, La Unión, cualquier municipio de Antioquia, comandados por un hijo de la examante de Gonzalo Arango, Rosy Smith, que él manda a todos estos sitios videos de conferencias o recitales de Gonzalo Arango, y al final se arma una rumba tremenda y los jóvenes del lugar recitan sus versos nadaístas, exclusivamente nadaístas, no nada romántico ni nada. Como que fíjate cómo Qué lindo. Qué capacidad también de aprehensión. Sí, ¿y cómo es el nadaísmo? ¿Qué de nuevo has visto en algún joven de ese nadaísmo, esa expresión de hoy en día? Claro que pretendemos pues que sea únicamente por influencia de nuestros textos, porque también paralelamente vienen las canciones de Bob Dylan, ¿no? de toda esta ola de rock tan tremenda, que precisamente tienen la misma manifestación verbal, ¿no? Entonces, claro, es todo el reflejo de esa época que arrancó desde allá. Es que creemos que la década del 60 duró como 50 años. Sí, claro. Pues con los referentes o la influencia que tuvo. Sí. Así como se fueron apagando algunas manifestaciones, otras siguen vigentes. Vigentes, totalmente. Es necesario además tener ese punto de desencuentro. Y bueno, la reacción de los jóvenes y la reacción de los adultos. La reacción de los adultos es toda mejor, porque como los adultos eran los jóvenes de entonces claro, sienten que su generación triunfó o ha tenido, no digamos triunfó, que es una palabra que no nos gusta, pero que ha tenido influencia y reconocimiento a nivel de que esas burradas que expresaban tuvieron aceptación, ¿no? Eso que decíamos que al principio, seguiremos en desacuerdo con el mundo cuando el mundo nos conceda la razón. Y bueno, toda esta contra del sistema, claro, es un sistema que no funciona, porque finalmente, para meternos un poco como a pensar cuál es el desacuerdo, cuál es la desarmonía, el desazón respecto al sistema como tal. ¿Qué está mal en el sistema? ¿Qué está mal y cómo un nadaísta, desde el punto de vista de un nadaísta, cómo se podría cambiar o qué se podría hacer? ¿Qué pretender cambios en el sistema es seguir en el mismo sistema. Nosotros teníamos desde siempre una cosa idealizada de todo el mundo, que es conquistar el reino de la utopía. Dicen, la utopía es la maravilla de saber que las sociedades a sí mismas se gobiernan, se manejan, precisamente la misma palabra utopía daría a entender que es irrealizable, pero por lo menos sería realizable en el sentido de que una sociedad en un momento dado viva en paz. Ese sería el acercamiento máximo a los sueños iniciales de nuestra insurgencia, y los que pues estamos ya viviendo larguito, entonces pensamos que nos lo merecemos. Por supuesto. Y ese camino me imagino que has encontrado por medio de lo espiritual. Lo he encontrado por medio de lo espiritual, sin que pertenezca necesariamente a ninguna facción religiosa, pero sí llevo a Cristo en el corazón. A una relación con Dios. Y tengo esa relación pues inmensa con ese gran profeta, y sobre todo con su manifestación, con su prédica, ¿no? Que es la prédica del amor y la paz. De modo que ante eso, aunque parezca un retroceso en nuestros iniciales arrebatos, pues creo que también es una corona de la obra. Exacto. Entonces, unidos en lo espiritual, también podemos vivir en paz, unidos en saber que tenemos iguales emociones, iguales sentires con respecto a cualquier rol que nos determine la sociedad. Y que ante eso, pues, en esa igualdad tenemos nuestras diferencias de cultura, de raza, de etnia, y tenemos que aceptar esas diferencias y esa diversidad. Así es, Paula. Para crecer y apoyarnos y evolucionar también. Quisiera que me hablaras para cerrar nuestra entrevista, de tu amigo. ¿Qué
¿qué recuerdo, qué anécdota tienes como para hacerle un homenaje ahora que ya seguramente nos acompaña en este día? Porque, bueno, como sabemos, el espíritu siempre está presente y quisiera que la gente lo conociera, que la gente sepa cuál era su mensaje al mundo. Bueno, en este momento tengo dos acercamientos en relación al acontecimiento y a la fecha. El uno es el 41 aniversario del deceso de Gonzalo Arango, que como te digo lo celebramos todos los años desde entonces. Gonzalo Arango pues, fue el adalid, el enviado, ¿no? Él mismo a veces se decía que era el enviado de Dios, para utilizar esa terminología. Y en realidad que puso a una generación a marchar, y a pesar de que decían que eso era un sarampión pasajero de muchachitos y que eso no duraría más de 2 años, pues te digo, vamos para el 60. Entonces ese personaje pues fue arrollador. Y uno de sus discípulos, Gonzalo Arango, uno de sus discípulos del nadaísmo de Cali, que el nadaísmo de Cali estuvo conformado principalmente por Jaime Jaramillo Escobar, el gran poeta de Colombia, quien se firmaba X504, J. Mario Arbeláez y Elmo Valencia. Él estudió en Estados Unidos ingeniería electrónica, pero cuando regresó a Colombia todavía no había llegado la electrónica, entonces se tuvo que meter el nadaísmo a expresar allí su conocimiento a través de la poesía. Tenía una risa estruendosa y un sentido del humor excelente, excéntrico, y pues era la alegría de todos los integrantes del movimiento. Cuando Gonzalo Arango leyó sus primeros escritos en un periódico que hacíamos en Cali, nos escribía: lo que nos tiene completamente en deslumbramiento es Elmo Valencia. ¿Cuántas patas tiene? ¿Camina como nosotros los humanos? ¿Qué Dios parió este desconmensurado monstruo? Díganle que Gonzalo Arango y sus amigos le envían toneladas de abrazos. Así era el asombro que despertaba con su primera literatura. Posteriormente, pues como te digo, desde el 70 estamos recibiendo a Bogotá y nunca cejamos en seguir marcando la huella de nuestro inventico, como entre comillas llamábamos al movimiento. De modo que ahora que a los 91 años ha decidido, esta anécdota muy linda, cuando él murió en el ancianato de San Miguel en Cali, que le habían conseguido su ingreso a algunos amigos, y la alcaldía y los directivos estaban muy felices de que ya estuviera el monje loco, y le llevaron la tarjeta de nombramiento para que fuera el director de la biblioteca del seminario, del ancianato, que llevaría su nombre, Elmo Valencia. Él firmó, muy enfermito, firmó emocionado, y al otro día, como una muestra de que él no había trabajado nunca ni pensaba bajar la guardia, entregó su carta de renuncia en forma de certificado de defunción. O sea que él sí fue fiel a sus principios hasta el último minuto. Hasta el último minuto. Bueno, me queda por concluir que el nadaísmo es como esa oportunidad de darnos la alegría de ser nosotros mismos, de encontrar nuestra esencia y de disfrutar, de romper un poco las leyes. Fue un placer, un gusto y un honor tenerte aquí en Tu Casa con Paola. Y nos vemos en una próxima ocasión.